La idea era hacerlo más bien casero. Yo le daría, si a ustedes les parece bien, si están de acuerdo con el orden, unas palabras de inicio al doctor González Sandía, que es el decano de esta facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, que es la sede. Es raro cuando no es físico, porque en realidad es un lugar virtual. Es la sede en la que nos estamos reuniendo, la que nos está hospedando. Estamos esperando al doctor Hernán Mathieu también, ¿no es cierto, Miguel? Que es el antiguo rector por 2 días. Exacto, yo le envié la invitación, el link, todo, no tiene un solo tilde los mensajes que yo le mando. No sé si el doctor lo ha visto, pero él estaba al tanto, ¿sí? Sí, él estaba al tanto y me dijo que se conectaba. Sí, sí, Capaz que está con mala señal, porque eso es lo que, por sí, eso explicaría tu solo tilde. Bueno, sí. entonces, si les parece bien, empezarías vos, Miguel, con una introducción, después, ¿cómo seguimos? ¿El doctor Cornet? ¿Le parece bien seguir a usted? Perfecto. Lo único que aclaren es qué tiempo de exposición para medir, porque si no uno se entusiasma. 10 minutos, Aproximadamente 15 minutos 15 está minutos. bien. Ok, ¿Lo ves sí, suficiente? suficiente. Después, para hacer diversidad de género, le damos la palabra a la doctora Weingarten y después Miguel Federico de Lorenzo. Ahí yo intercalaría, no, hablaría yo y después por intercalaría un audio que nos envió el doctor Leonardo Pérez Gallardo, que no puede conectarse por Zoom porque desde Cuba le resulta muy dificultoso. Ellos tienen Google Meet y tienen otras plataformas, pero esta no les resulta. Y terminaríamos, si les parece bien, ahí lo veo a Lucas, si les parece bien, si apareció el doctor Mateo, le damos la palabra a él, y si no, ahí le damos la palabra al doctor Leiva Fernández. ¿Les parece bien? Exacto, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces empezamos, ¿te parece, Miguel, para no demorar Sí, demasiado? cómo no, por supuesto. Reitero la bienvenida, agradecerles a todos ustedes la presencia, por supuesto a la doctora Bassett la iniciativa, la organización, la logística que ha sido compleja por las grandes figuras que nos acompañan hoy. También quiero hacer un reconocimiento en ese sentido, al nivel y jerarquía de quienes hoy nos acompañan. Y en un tema tan apasionante como es el derecho civil, en el cual, bueno, todos estamos involucrados, pero pensarlo desde un punto de vista humano es muy profundo el título, es muy profunda la reflexión. Algo que siempre abordamos desde el punto de vista de la profesión o de la academia, y hoy nos lleva a la dimensión de decir, bueno, humanamente, de distintos tópicos, de distintos temas. Me parece que es una oportunidad excelente para profundizar, para reflexionar y para humanizar el derecho civil, que en estos días que corren creo que lo necesita y mucho. Y hago referencia no solamente a las cuestiones de público conocimiento, sino también a otras que van creciendo y desarrollándose en el seno de esta rama del derecho. Bienvenidos y es un gusto recibirlos en nuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si les parece bien, seguimos con el orden que habíamos dicho y le damos la palabra al doctor Manuel Cornet, Bueno, que nos buenas está tardes. visitando desde Salta, No, Córdoba, desde Córdoba, que mire cómo estoy. en el ¿Cómo me corazón de la dicen, eh? Qué República. bárbaro, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, algunos ya los he saludado. Es un gusto participar en esta reunión. Yo agradezco que me hayan invitado a esta presentación del libro. ¿Qué me iba a imaginar yo cuando el doctor Pérez Gallardo me solicitó participar, que gustosamente me sumé, porque yo tengo un gran aprecio, respeto y afecto, y lo considero un gran amigo, al doctor Luis Leiva Fernández, Lucho, como lo conocemos todos, y la verdad que, como digo en el inicio del trabajo, es un jurista, es un docente, pero fundamentalmente es un señor, y desde que lo conocí nació espontáneamente una gran amistad, un reconocimiento para con él, que es extensivo a mi hija, que también lo aprecia mucho. Así que para mí es un gusto estar aquí. ¿Y qué me iba a imaginar yo cuando el doctor Pérez me dijo un trabajo que sea de interés, pensar el derecho con una visión humana? Y yo pensé en un tema que normalmente no es para levantar el ánimo y alegrar, que es la muerte digna, la voluntad anticipada, el testamento vital, pero fundamentalmente la muerte digna, que todo lo que iba a ocurrir desde que mandé el trabajo en este año 2020, donde
realmente desde el punto de vista de lo que yo pienso y de lo que yo creo, ha sido casi, yo diría que catastrófico el tema de la muerte digna, porque se ha muerto con gran indignidad nuestros seres queridos por el COVID, o no por el COVID, pero se han muerto en soledad, en aislamiento, sin poder tener contacto con sus seres queridos. Es decir, han muerto no dignamente, sino indignamente. Tanto el que moría como el sufrimiento de los seres queridos que no lo podían despedir, que no podían estar con él. Que, fíjense que hoy, casualmente hoy, Magdalena, tu amiga, Lucho, mi hija, se murió la madre de una amiga, muy amiga, compañera de colegio, y esta chica la habló y le dijo, mira, mamá no ha muerto de COVID, sino de una infección hospitalaria, y yo te pido por favor si me podés acompañar, porque estar en soledad en el velorio para mí es muy duro. Y bueno, fue mi hija y efectivamente había poca gente, en la casa velatoria había un jardín, podían estar en el jardín, y me dice, papá, no sabes cuando me abrazó, la electricidad que sentí, del sentimiento de poderla acompañar. Bueno, la muerte digna, sintetizando un poco el trabajo que aportamos al libro, es un tema que siempre me ha preocupado. No voy a decir que me ha gustado el tema de la muerte, pero sí, mi familia es longeva, no sé si yo voy a llegar a la longevidad. Mi madre la enterré 97 años, he sido curador de tías mías que se murieron de más de 90 años, y tengo clientes y tengo amigos, diríamos, si, para que no se ofenda Isolina Dabove, adultos mayores, no ancianos. Y bueno, el tema de la ancianidad, y yo colaboro con ella en la maestría de la vejez, es un tema que es muy cálido para mí, porque llegar a viejo es triste y morir en soledad. Yo cuando le digo a alguien que se queja, que está bajoneado, le digo, anda a un geriátrico y vas a salir y vas a agradecerle a Dios de no estar ahí y estar bien. Yo digo la gente, los adultos mayores, pero el tema de la muerte digna y el tema del testamento, de la voluntad anticipada, no es solo para los adultos, es para todos. Y los casos emblemáticos que ha habido en el mundo han sido en su gran mayoría femeninos y de gente joven, no eran de ancianos. Karen Kinla y todos los que hemos conocido y se han hecho universalmente conocidos, no eran de ancianos. Yo, cuando en los distintos cursos, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Nacional, les pregunto a mis alumnos, ¿hay alguien que haya hecho una declaración de voluntad anticipada? Y me miran como diciendo, ¿de qué está hablando este sujeto? Nadie. Pero lo grave es que cuando voy a curso de posgrado, cuando tengo alumnos que ya no son tan jóvenes, sino de todas las edades, incluso en la Facultad de Medicina o en Odontología, y hago esta pregunta, nadie en general lo ha hecho. Es decir, esta institución, esta figura que yo creo que es la de la voluntad anticipada, que nos va a permitir en alguna medida una muerte digna, es una institución sumamente útil. Y doy las razones por las cuales creo que es útil. La vida se ha prolongado a cualquier edad que tengamos una enfermedad. Hay la medicación, la aparatología médica hace que sea tratable, que salvo casos muy puntuales, hasta hay conocidos que uno ha tratado que han vencido la batalla al cáncer, al SIDA, enfermedades que parecían que eran imposibles de vencer, y bueno, muchos llevan ya 20 años peleándola. Es decir, no fatalmente, depende del tipo de enfermedad, nos conduce inexorablemente a la muerte. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos con una enfermedad, cualquiera sea nuestra edad, una enfermedad que es presuntamente terminal, por lo menos para los conocimientos del momento. Y bueno, ¿y cuáles son los tratamientos que estamos dispuestos a aceptar? Porque la muerte digna no es el derecho a morir, no es el suicidio asistido, no es, en opinión de quien les habla, no es la eutanasia, no es que me produzcan la muerte, sino morir naturalmente con dignidad, como lo dice la palabra. Yo que he hecho una declaración, aunque no con las formalidades de la ley, yo soy padre de 6 hijos, los he reunido a mis 6 hijos y le he dicho, chicos, que me dice, papá, no hables de la muerte. Bueno, uno nunca sabe.
Yo no quiero morir en terapia intensiva, no quiero ser entubado, no quiero morir en soledad, yo quiero morir en mi casa, rodeado de mis hijos, que me acaricien, que me toquen, no sé si tendré conocimiento o no, pero en eso, acá que está la doctora Basse, Weingarten, que son teutonas o alemanas, yo soy muy latino, mi ascendencia es española y catalana, soy muy carnal, me gusta el contacto personal, el contacto carnal, que hoy, bueno, estamos en la virtualidad, por eso uno envía abrazos virtuales, cariños virtuales, pero esto es episódico, esperemos que pronto pase. Es decir, no quiero morir en soledad, no quiero que me expongan a tratamiento. Yo en esto siempre lo cito, para que no crean que estoy con la eutanasia, a Juan Pablo II, que cuando lo quisieron llevar a la clínica, él dijo, déjenme morir en mi casa, en mi cama, ir a la casa del padre, y no aceptó que lo internaran. Entonces, morir dignamente se trata de qué manera, de qué modo yo quiero pasar los últimos momentos, que puede ser como adulto mayor, pero puede ser por un accidente, puede ser por una enfermedad que nos sorprenda a cualquier edad, y se trata de la manera que yo quiero que me traten, de los sufrimientos que estoy dispuesto a padecer o no. Si ustedes saben que el encarnizamiento terapéutico es cuando me someten a terapias que me hacen sufrir y no conducen a nada porque no llevan a la curación ni a la mejoría. El fin es inexorable y es breve, entonces se trata de que el último trato, el último tramo de mi vida, cualquiera sea la edad que yo tenga, de estar acompañado, no en soledad. Por eso a mí me ha dolido mucho lo que ha pasado este año, el maltrato que han tenido fundamentalmente los adultos mayores, que no los recibían y a toda edad no los dejaban ver. Y después vemos, discúlpenme el ejemplo que les dé, pero que les voy a dar, pero fue una catástrofe. ¿Qué pensarán los que no pudieron velar a sus seres queridos con lo que ocurrió recientemente en Casa Rosada con Diego Armando Maradona, donde se violaron todos los protocolos, todo el aislamiento, toda la cuarentena? Yo no hablo, no emito juicios sobre Diego Armando Maradona, sino el tema, incluso como se cree que hay millones de pesos, ya están dando vuelta para ver si lo dieron de alta sin autorización, si no lo debían dar de alta, cuando el principio de autonomía, yo le decía a mi mujer cuando hemos discutido en la mesa, ¿y por qué lo dejaron ir a Maradona? No, si él se quería ir, estaba en su derecho a irse. Si yo estoy internado, no hay nadie que me pueda atrapar y me tenga encarcelado, salvo que sea un peligro público por el contagio, como puede ser el coronavirus. Pero el morir con dignidad para mí significa que yo muero en la forma, en el modo y en donde yo, si es posible, quiera. Por eso es que yo puedo designar un representante que haga valer esta voluntad. La crítica que yo le hago a la legislación vigente, sobre todo a la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes, es que impone formas que contribuyen en contra de la utilización de la figura. Exige que sea por escritura pública, con la presencia de testigos, entonces la gente no lo hace. Y yo digo, ¿por qué si yo firmo un consentimiento informado para un trasplante de corazón, para un tumor, para que me operen en la cabeza, para que me operen de cualquier enfermedad grave, basta con que yo suscriba el consentimiento informado? Esto, la voluntad anticipada, que es un consentimiento informado anticipado, ¿por qué hacerle formas que son tan, atentan contra la utilización de la figura? Por eso es que la gente no la usa, no solo por ello. La gente no utiliza esto porque la muerte no es popular, no goza de buena prensa, nadie piensa que se va a morir, y el tema de la muerte, yo veo con mis alumnos, creen que por ser jóvenes a ellos no los toca. Entonces, fíjense la utilidad que tiene esto, que es la voluntad anticipada, donde yo decido cómo quiero terminar la última tramo de mi vida, si ello es posible, tiene una gran utilidad. Y la voy a sintetizar en un par de circunstancias. En primer lugar, para los seres queridos, estos que tienen que decidir en la puerta de terapia
el horario de visita es de 20 a 21, una sola vez al día, que sale un médico apurado, agotado, y le dicen desenchufamos, no desenchufamos, hacemos tal tratamiento, no hacemos, y están ahí los hijos, está el ser querido, está la mujer, que puede ser de la misma edad, anciana, como el ser querido que está internado, o no está uno anímicamente preparado por lo súbito del accidente y eso, y hay que decidir. Es una cosa tremenda. ¿Qué hubiese querido nuestro ser querido? Y empiezan las peleas entre los hijos, ni que hablar si intervienen las nueras y los yernos, ya empieza una disputa y tenemos que hablarlo a nuestro hermano que está en Boston, que él dice lo excluimos porque está lejos, y entonces es un drama familiar por un lado. Por otro lado, están los médicos, temerosos de que esto, ustedes ven lo que le pasa con el tema Maradona, que temerosos de que ahora nos metemos en un problema, hagamos lo que hagamos. Yo siempre digo, cuando me estén internando, no digan que yo soy abogado, y le digo a Magdalena, mi hija, no digas que vos sos abogada, porque si no el médico va a entrar en pánico. Que le digan que mi mujer es profesora de inglés, que no conoce nada de leyes y que ella toma las decisiones. O sea que angustia a la institución, angustia a los profesionales que no se sienten con libertad, angustian a los seres queridos. Y ni qué hablar hoy con el achicamiento de la familia, que pasa que muchas veces los seres queridos no están en Córdoba. Es decir, yo tengo la felicidad, y lo digo públicamente, que yo soy padre de 6 hijos y abuelo de 7 nietos, y todos los tengo en Córdoba. Incluso ahora no se escucha porque estoy cerrado con aire acondicionado, están mis nietitos en el jardín que hacen un escándalo, porque son 3 años, 2 años, y gritan, están contentos. Entonces, yo soy dichoso porque estoy rodeado de mis seres queridos, pero hay gente que no, y esto puede ser doloroso, decirle a alguien, tiene muy pocos hijos y no son comunes las familias numerosas, y viven en el exterior, viven en el extranjero, entonces es complicado decidir quién toma las decisiones, y sobre todo, si yo no sé lo que quería papá o mi hermano, es muy angustiante tomar una decisión por otro porque no se habló, nunca lo comentó. Entonces, el que tiene que tomar la decisión le queda la amargura, ¿habré acertado? ¿Habrá sido eso lo que él quería? Cuando uno va a ver un ser querido que está en terapia, está convaleciente, está sufriendo, está llagado, y perdonen que les diga estos ejemplos, pero es así, está llagado, lo siento que se queja, lo siento con un dolor tremendo, terrible, que está en una agonía prolongada. Si él tuvo el tino de hacer una declaración de qué es lo que él quería, de qué tratamientos estaba dispuesto a que le hagan y cuáles no, la solución para el que emite la opinión, el que él designó como representante, lo alivia porque es lo que él quería. Entonces, fíjense, para concluir con esto, ser respetuoso del tiempo, esto hace a la visión humana de la vida. Porque al ser que nace, siempre uno lo quiere, al bebé, al niño, pero al adulto mayor o al enfermo agonizante, es muy difícil el acompañamiento, la vida moderna con la forma de que trabajan. Hoy en la casa de nuestros mayores, siempre en la casa había gente, estaban las tías solteras, la viuda. Hoy las casas están a oscuras porque todos trabajan. Hay pocos hijos, la mujer y el hombre trabajan por igual, entonces son casas vacías y oscuras. Si tenemos un ser enfermo, el irlo a visitar es un engorro. ¿En qué momento? Además, no sé cómo será Buenos Aires, pero acá en Córdoba es igual. Ir a un hospital, uno tiene que dejar el auto a 15 cuadras porque no hay dónde estacionarlo, los horarios son insólitos, entonces es todo complicado. Si yo tuve el tino y la precaución de designar a alguien para que haga valer mi voluntad y establecí claramente qué es lo que quería, he aliviado a todos, a los profesionales, a la institución, a mis seres queridos. Y además, y con esto concluyo, hay que actualizarlo de tanto en tanto porque la medicina avanza como una locomotora, como una topadora. Entonces lo que hoy puede ser una enfermedad terminal, capaz que mañana no lo sea y haya tratamiento y no haya encarnizamiento terapéutico. Pero morir con dignidad
reitero y concluyo, no es derecho a suicidarme o a que me maten, eso es eutanasia, que nuestro ordenamiento sabiamente no lo permite. Es morir naturalmente, pero sin sufrimiento, a su momento y de la manera y con los tratamientos que yo acepto. Lucho, es un gusto haber participado con tan calificados compañeros, la mía será probablemente la más deslucida, pero es un gusto compartir con quienes estoy viendo en pantalla, con Úrsula Basel, con Celia Weingarten, a los otros no los veo, pero te felicito y los felicito porque el libro lo veo muy lindo y sé que la semana que viene voy a lograr que Lucho nos lo alcance. Un fuerte abrazo virtual a Lucho, felicitaciones y abrazo a todos. Bueno, felicitaciones. El problema de estas cosas a distancia es la dificultad de aplaudir. Podemos hacer señas, podemos poner los iconitos, pero no tiene la misma gracia, no se vive igual. Muchísimas gracias, doctor Manuel Cornette. No diga que fue la más delucida, a mí me gustó mucho. Además, yo también tengo raíces, nosotros somos, muchos de nosotros, no sé si algunos son de cepa pura. Yo soy mitad gitana, mitad un poquito española, un poquito gitana, un poquito croata, un poquito alemana o francesa, no sé, así que tengo de todo un poco, no sé qué resultará eso. Le doy la palabra, así que me entiendo muy bien la soledad y la falta de contacto de los adultos mayores, me parece algo terrible, algo desolador de esta época, una de las cosas más crueles que nos han pasado. Bueno, le doy entonces la palabra, según el orden que traíamos, a Celia Weingarten. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Úrsula por esta actividad, por haberme invitado. La verdad que para mí es un placer compartir este momento, bueno, con el homenajeado, que le tengo realmente un gran aprecio. He leído no es que lo desconociera, pero he leído toda su actividad académica y jurídica en las primeras páginas del libro y realmente es sorprendente tu trayectoria. Así que, bueno, merecidas felicitaciones y otra vez muchas gracias por haberme convocado por el libro que ya está enriqueciendo mi biblioteca y nuevamente por este espacio. Bueno, mi tema tiene que ver con generación de expectativas y responsabilidad, que es lo que he trabajado en este libro. En realidad el tema lo venía ya estudiando desde antes y ahora me da un nuevo pie el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su primera parte introduce grandes principios. Entre esos principios hay 3 que son los que a mí me interesan, por lo menos para trabajarlos hoy acá, y que son el principio de confianza, apariencia y no contradicción de los propios actos, que en realidad entiendo que, al igual que la buena fe, el abuso del derecho, etcétera, etcétera, son grandes principios generales del derecho que atraviesan todo el ordenamiento jurídico, civil, comercial, administrativo, y también el derecho del consumo, donde gran parte de esta disertación se va a referir a eso. No solamente el derecho al consumo, sino toda la contratación fundamentalmente por adhesión. Esto no quiere decir que no tenga aplicación en el campo de la negociación individual. Lo que sí es que tenemos que hacer una diferencia en aquellas relaciones que son donde priva la autonomía de la libertad, de la voluntad, la simetría informativa, la simetría en el poder de negociación, de aquellas otras que carecen de esta situación, que son los contratos de consumo, los contratos de adhesión. ¿Qué significa esto? Que estamos, me parece a mí, ante un nuevo criterio de conducta para las empresas que tiende a la realización de las expectativas generadas a los consumidores. Y esto da lugar a 2 cuestiones. Una, la ampliación del contenido contractual que incorpora las legítimas y objetivas expectativas generadas y además a la reparación del incumplimiento de estas expectativas. Con lo cual, y coincidiendo con mucha jurisprudencia que estoy viendo ahora,
se erige en la actualidad como un nuevo factor de atribución de responsabilidad. Ahora, esto está relacionado ¿con qué? Con la forma en que los agentes económicos toman sus decisiones en el mercado. Sabemos que tenemos empresas por un lado, contratantes por el otro, que pueden estar en diferente situación de igualdad o no, pero tiene como un mecanismo diferente de contratación, ¿no? Que se aleja un poco de esa contratación en donde priva la autonomía de la voluntad, y donde lo que tenemos que ver, o donde esto se articula, es con la forma en que se toman las decisiones. Si los contratantes sabemos que los débiles jurídicos, los consumidores, no tienen el mismo acceso a la información. ¿Por qué? Porque esta información tal vez no está dada por las empresas, se retasea, o quizás tienen una complejidad tal que los contratantes no pueden entenderlo, no está en condiciones para acceder a esa información o para comprenderlo adecuadamente. Imaginemos a una persona que quiere contratar una póliza de seguros, y bueno, seguramente ese entramado jurídico, el clausulado, no lo va a terminar de entender, con lo cual tampoco va a terminar de entender el real contenido del negocio, ni tampoco va a entender el costo de ese contrato, el verdadero precio, mejor dicho, de ese contrato. Es decir, que este tipo de información, aun cuando lo tuviera, es inicua, no le sirve de mucho. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, no tiene información, bueno, al contratante no le queda otra alternativa más que confiar. ¿En qué? Y bueno, confiará en una marca, en una publicidad, en un origen, en un nombre comercial. En estas situaciones, en estos hechos objetivos, es donde va a apoyar su comportamiento. Es decir, que sus decisiones van a estar guiadas por estos hechos exteriores. Y a esto le podemos sumar otra cuestión muy actual, que tiene que ver con cómo hoy las personas adquieren los bienes y servicios. Y estamos en pandemia, y esto ya venía de antes, por internet. Y entonces uno ve lo que está comprando, ¿lo toca? No. Y entonces, ¿qué es lo que sustenta su decisión? Y bueno, precisamente lo que sustenta esa decisión es la confianza que tiene en estos elementos, marca, publicidad, etc. Entonces decía, no se tiene información, no hay otra posibilidad más que confiar. Es decir, que la confianza se convierte entonces en ese equivalente funcional. Decía entonces, ¿en qué se confía? Y bueno, confiaremos en una publicidad. De hecho, cuando el artículo, creo, 1103 del Código Civil se refiere a la publicidad, al artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que hace es integrar la oferta al contrato, es decir, integra las expectativas generadas por la publicidad al contrato. Quiere decir que siempre esa apariencia, esa publicidad, va a prevalecer por sobre el contenido del contrato. En otras palabras, está protegiendo las expectativas, protegiendo esa confianza que se deposita en la publicidad. Y lo mismo una marca, un nombre comercial, que también son objetos de expectativas. ¿Una marca para qué sirve? Entre otras cuestiones. Y sirve para alcanzar una posición de mercado, para captar nuevos mercados, para expandir el proceso de consumo. Y en esto también, entonces, cuando compramos, lo hacemos en función de una marca, porque ¿qué suponemos que nos va a brindar una marca? Y seguridad, que estamos exentos de riesgo, que el producto o el servicio va a ser eficiente, que va a tener un grado de calidad esperable por sobre otros bienes y servicios que carecen de esa marca. No nos olvidemos otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver después con la reparación de daños, y que es que la marca hoy día es un activo intangible, que tiene un valor económico superior a los activos físicos.
Hoy las empresas valen más por los activos intangibles, por ejemplo, una marca, que por los activos físicos. De hecho, muchas empresas no tienen ningún activo físico, pero tienen como valor negocial exclusivo una marca. Ahora, ¿esto qué representa en el plano jurídico? Y en el plano jurídico representa o significa que esas expectativas generadas tienen que ser cumplidas. Es decir, que a mayor seguridad que se presenta en el afuera, en la apariencia, porque este es el principio de apariencia, mayores expectativas. Y cuantas más expectativas tengamos, la lesión económica que vamos a sufrir por el quebrantamiento de esas expectativas va a ser mayor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en realidad estamos asistiendo a un nuevo paradigma contractual, que es aquel contrato que es más objetivo, dinámico, por lo menos que tiene, ¿no?, criterios más objetivos, dinámicos, porque las obligaciones de los contratos no se mantienen estáticas. No es que nosotros celebramos un contrato y las obligaciones que emergen de ese contrato se van a mantener fijas, inalterables por todo el tiempo. No, van cambiando de intensidad y de contenido, es decir, que se puede ir ampliando. Tomemos el ejemplo de una medicina prepaga. Las obligaciones que emergen de ese contrato, ¿pueden ser iguales por todo el tiempo? ¿Pueden permanecer siempre igual? No, porque se tiene que ir adaptando a las expectativas de lo que es las expectativas tecnológicas, las expectativas científicas. Es decir, que si no se cumple con esas expectativas, en realidad no se está cumpliendo con esa finalidad económica que el contrato tiene. Entonces, quiere decir que, volviendo al contenido del contrato, creo que estas expectativas van integrando el contenido contractual más allá de lo que establecen las obligaciones pactadas. Es decir, expande el contenido contractual y también puede corregirlo cuando ese contenido no se adecúa a las expectativas. Acá me voy a remitir a dos artículos del Código donde implícitamente está diciendo algo de esto. El artículo 961, cuando habla de la interpretación, dice que el contrato obliga no solo a lo formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que razonablemente se habría obligado un contratante. Si lo leemos en otros términos, a todas las expectativas, las consecuencias es eso. Y cuando yo digo, bueno, también las expectativas corrigen el contenido del contrato, si leemos en el artículo 988, cuando habla de las cláusulas abusivas, dice, se debe tener por no escritas aquellas cláusulas que, por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles. ¿Esto qué significa? Que son cláusulas que nos sorprenden, cláusulas sorpresivas, creo que en el derecho español se los denomina así, cláusulas con las cuales un contratante no esperaba contar, que contradice las expectativas, es decir, que hay una discrepancia entre la cláusula y las legítimas expectativas. Con lo cual, entonces, la medida de las obligaciones es justamente las expectativas, con lo cual podremos ir reemplazando obligaciones estáticas físicas por expectativas que se expanden o se retraen, ¿no?, conforme cada caso en concreto y conforme también la finalidad económica de ese contrato, la oferta, la publicidad, las circunstancias que lo rodean, es decir, todos estos elementos que hacen que ensanchemos o que lo restringamos conforme esto que estoy diciendo. En realidad hay muchas aplicaciones respecto de esto, ¿no? Puedo tomar los sistemas conexos, los sistemas más complejos, porque hoy estamos hablando de categorías de contratantes y de sistemas contractuales, es decir, distintos contratos que se unen para una determinada finalidad, ahorro previo, paquetes turísticos, tarjeta de crédito, que se presentan hacia el afuera con una apariencia de unidad, ¿no? Porque el sistema
como dice Giddens, son sistemas expertos en donde uno puede confiar, en donde uno supone que todo va a ser coherente, que va a funcionar como se sugiere que va a funcionar. Ahora, esto en el afuera, pero en la parte interna, ¿qué sucede? Cuando hay un reclamo, pareciera que todos los contratos o todas las sociedades que comprenden ese acuerdo de colaboración, quizás, o bueno, cualquier otro índole de vínculo, ¿qué pasa? Y pareciera que todo se empieza a fragmentar porque las responsabilidades comienzan a diluirse. Ahora, si hay una publicidad o hay un logo donde se invoca un contrato, en un contrato se invoca un logo que tiene que ver con el otro contrato, esto hace que se una y hace también de que se puedan ejercer las acciones directas contra todos los integrantes del sistema, ¿no? Porque la cuestión es unir y no desunir, como después en la práctica judicial vemos. Y si uno lee el anteproyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, dice algo parecido para las operatorias de crédito, es decir, cuando un banco, por ejemplo, o cualquier otra entidad financiera, financia la adquisición de un bien o de servicio donde tenemos, bueno, varias empresas, etcétera, etcétera. Y lo que dice es algo así muy similar, donde hay acciones directas y hay una presunción de conexidad contractual. En la operatoria de crédito para el consumo, cuando se publiciten ambos contratos de manera conjunta o en la publicidad de uno de ellos, se haga referencia al otro. Esto, bueno, habla de publicidad, pero una marca, por ejemplo, un logo, también es una manera de publicidad, porque también nos está enviando mensajes, también nos está informando. Bueno, no, me parece que el tiempo se me está yendo, pero bueno, yo lo que quería enmarcar es este nuevo paradigma que hoy que debemos empezar a trabajar a partir de estos nuevos conceptos que nos trae, principios que nos trae el código, y bueno, y ver esto del quebrantamiento de las expectativas, los daños que produce el quebrantamiento de las expectativas, donde podemos tener múltiples daños, no solamente por el incumplimiento de un contrato, es decir, el incumplimiento de las obligaciones, el incumplimiento de las expectativas, sino también podemos considerar un daño moral, como viene considerándolo alguna jurisprudencia, que incrementa el daño moral porque dice que hay una lesión a la confianza. En realidad podría ser un daño autónomo, pero bueno, esto sería para otra oportunidad. Dejo acá por el momento y bueno, seguimos escuchando a los colegas. Gracias. Bueno, muy interesante y la verdad es que se va como construyendo un hilo, ¿no? La convocatoria era sobre pensar el derecho civil desde el costado humano y lo que ciertamente se ve es es como una sensibilidad nueva que el derecho va generando a circunstancias que son propias de lo humano, de lo propiamente humano, ¿no? Primero, la dignidad de morir también, la dignidad a la hora de morir como una cuestión de reconocimiento de lo que se siente, lo que se vive en las horas más dramáticas cuando uno está de cara a su propio destino, es decir, al final de la vida, y después ahora también otra forma de sensibilidad a algo que es bien humano, que son las expectativas, ¿no? Las expectativas y las proyecciones. Hay un fallo de la Corte Interamericana, creo que es Atala contra Chile, que dice que lo que uno proyecta de sí mismo es parte de su identidad, ¿no? O lo que uno quiere ser, lo que uno tiene expectativa de ser es parte de su identidad, lo hice en realidad en relación a la diversidad sexual, pero creo que es algo muy interesante, aplicable incluso a las personas jurídicas, ¿no? Y un mayor desarrollo de los bienes intangibles que también de alguna manera recogen eso que es también muy propio de lo humano, que es ese lenguaje simbólico que es maravilloso. Le doy la palabra a Federico de Lorenzo. Bueno, bellísimas gracias, doctora Úrsula Basset,
primero por la invitación a la Universidad Católica, por esta generosa invitación a compartir un homenaje nada más y nada menos que al amigo Lucho Leiva Fernández, a quien tanto queremos. El doctor Cornet creo que dijo palabras exactas para con él. Un jurista que ha convocado para una obra, yo le decía el otro día que hay pocos homenajes que realmente hayan concentrado tantos juristas y tantos temas tan trascendentes como el libro homenaje que le han hecho y le han ofrecido merecidamente a Lucho. Bellísimas las charlas del doctor Cornet y de Celia Weingarten recién, que también, como decía Úrsula, tienen un hilo, y yo tenía que elegir un tema para homenajear un poco a Lucho, y pensé en vincular dos cosas que él ha trabajado mucho, que es las problemáticas de la persona humana y las tecnologías. Y que casualmente esta problemática es tema de las próximas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en un tema que es verdaderamente atrayente, importante y preocupante, que es las nuevas tecnologías y los derechos personalísimos. Bueno, tomaré 10-15 minutos nada más para hacer una especie de presentación de una tesis que el Congreso después deberá desarrollar y en todo caso ampliar y corroborar o denegar. Los vínculos entre el derecho y la tecnología son antiquísimos. Yo traté de rastrear vínculos entre derecho y tecnología y he llegado al siglo XIX cómodamente y aún antes. Hay antecedentes por todos lados. Hay hechos más concretos, por ejemplo, a principios del siglo XX, hay un trabajo de Cicu, que era un profesor italiano, que después se volcó al derecho de familia, pero que era un eximio profesor de derecho de obligaciones y de los contratos, que fue el primero que analizó la problemática de la tecnología con los expendedores automáticos, allá por 1905, y la teoría general del contrato, tratando de encontrar una explicación de cómo esta tecnología alteraba las reglas de funcionamiento del contrato y de qué manera, en definitiva, esto iba a terminar influyendo sobre cómo los juristas reflexionaban el contrato. Bueno, de ahí en adelante ha habido miles de trabajos que se han presentado. Yo, para la gente joven que está aquí presenciando este encuentro y este homenaje, yo creo que primero hay que ser muy cautelosos y saber que la sociología a nivel mundial está dividido en dos líneas irreconciliables en cuanto a la tecnología. Está la línea de los filósofos y los sociólogos que se consideran deterministas, y la línea de los sociólogos y de los filósofos que se consideran instrumentalistas. O sea, hay una línea que sostiene que la tecnología es determinista en la sociedad. Determina comportamientos, hábitos y forma pautas culturales que condicionan a la persona, a la cultura y en definitiva a la especie humana a seguir las líneas de esta tecnología. O sea, la tecnología no sería un instrumento, no sería el martillo, no sería la rueda, no sería el estribo. La tecnología tendría un alcance aún mayor. Empezaría por influir primero en los comportamientos, después en el uso, después condicionaría el entendimiento de los valores, y después esta tecnología le incorporaría, si se me permite la expresión, una ética a las personas, y estas personas difícilmente puedan obrar contraculturalmente. Esta es la línea determinista. La línea instrumentalista de la sociología es la que se mantiene apegada al criterio de que la tecnología, por más que crezca, por más que avance, por más que se desarrolle, es siempre un instrumento que en definitiva el hombre y el derecho y la cultura jurídica pueden domar y controlar. No habría tecnologías autónomas,
sino tecnologías sometidas, dominadas, controladas y ordenadas, entre comillas, por la teoría jurídica, por el derecho y por el ordenamiento. Los deterministas, en el plano jurídico, dice el derecho va a llegar tarde, porque cuando llegue, llegará con la ética que ya impuso la tecnología. Por ejemplo, si la tecnología crea, esto hablaba el doctor Cornet, nuevas maneras de prolongar la vida, la tecnología va a terminar generando una pauta cultural que va a decir corra en el momento de la muerte. Y de hecho eso ocurrió. O sea, el código de Vélez, la muerte era en un momento, con la ley de trasplante, y para favorecer los trasplantes, la muerte se corrió, el legislador la corrió a otro momento, y el Código Civil y Comercial terminó diciendo, bueno, la muerte es en el momento que el legislador, en el momento oportuno, lo determine según los avances científicos. Y los deterministas dicen, bueno, esta es la situación que va a imperar. Entonces, cuando se termina generando tecnologías, y cuando la tecnología tiene las características de esta época, es una tecnología que, como decía la encíclica, dice la encíclica Laudatio, que creo que es lo mejor que vi escrito en mi vida en materia de tecnología y desafíos a los valores humanos, dice, es una tecnología envolvente. Y entonces yo digo, si los deterministas, que hoy son los más, y que es la base de mi tesis, que la tecnología es determinista, que no dominamos la tecnología, sino la tecnología nos termina imponiendo hábitos, y fijémonos lo que pasa con la tecnología digital. Salvo de las tecnologías biomédicas, que tienen lo suyo, y paso a las tecnologías digitales. Hoy Facebook tiene 2.300 millones de habitantes. Es el país, como decía Galgano en Italia, con más habitantes del mundo, del planeta. Pero no es que esto de país y planeta y habitantes sean metáforas. Son comunidades. De la misma manera que Twitter tiene 300 o que Instagram tiene 1.000 millones de seguidores. Esto significa que hoy, por ejemplo, el poder pasa del Estado y de lo público a lo privado, porque hoy, no sé si un político junta 5 millones de personas en una plaza, creo que no, pero sí sé que, por ejemplo, un influencer de YouTube, nombro a Cintia Fernández, que es una chica que trae a la televisión y no ofrece otra condición que ser respetuosamente una chica de la televisión, tiene 5 millones de seguidores. Entonces, yo me planteo si la tecnología está posesionada por este determinismo ético y cultural, ¿cuál es el destino de los derechos personalísimos? Se ha estudiado mucho, o al menos se ha estudiado, cómo nacen los derechos. Yo he estudiado la teoría de Carnelutti, que él explica en un libro que precisamente se llama Cómo nacen los derechos, y que para muchos años de mi vida, cuando fui estudiante de Derecho, estuve convencido que era el verdadero origen de los derechos, que venía de una lucha entre el poder económico, la ansiedad por democratizar la economía, bueno, es una teoría carnelutiana muy interesante. He estudiado la teoría de Jhering, por supuesto que considera que el derecho es una antítesis. En la lucha por el derecho, Jhering dice, miren, los derechos nacen cuando logran la antítesis. La antítesis entre un bien jurídico que lucha para adquirir la categoría de bien, y quienes se oponen a eso. Y de esa lucha, de ahí el nombre, la lucha por el derecho, de esa antítesis nacen los derechos. Y después menciono, habrá otras tantas teorías, la teoría de Norberto Bobbio, en el tiempo la última. Y la de Bobbio ya es más preocupante, porque Bobbio dice, bueno, miren, los derechos no nacen como contaban estos filósofos, o al menos los patrimoniales sí, pero los extrapatrimoniales no nacen ahí, no nacen ni siquiera en la Facultad de Derecho, ni en los congresos.
nacen cuando hay una amenaza de la tecnología. Estas son palabras de Norberto Bobbio en ese hermosísimo libro que se llama El tiempo de los derechos. Cuando hay amenazas, o sea, decía Bobbio, no nacen todos juntos, nacen cuando la tecnología amenaza los intereses de las personas. Bueno, estas son teorías de cómo nacen, pero ¿sabemos cómo mueren los derechos? Este es un tema importante, porque los derechos no mueren cuando los deroga el Parlamento. Los derechos no terminan cuando un Congreso decide derogarlos y reemplazarlos por otros. Esto es propio de la dinámica jurídica, del consumo jurídico. Una ley reemplaza a otra, sustituye derechos por otros. La verdadera muerte de los derechos es cuando quienes ostentan el bien jurídico dejan de apreciarlo, dejan de valorarlo, dejan de considerarlo trascendente para su propia existencia. George Orwell escribió que si la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, incluso si las leyes la persiguen. Sin retorcer sus palabras, yo extraigo la conclusión inversa. Si la mayoría de las personas deja de estar interesada en la libertad de expresión, dejará de haber libertad de expresión, incluso aunque las leyes la resguarden. Porque la libertad de expresión, como la intimidad, como la identidad, como tantos otros derechos personalísimos, no son productos de que estén en un artículo del código. Existían antes de que el código lo nombrara, y van a existir en un código, van a existir en la sociedad, aunque un código deje de nombrarlos. Entonces, la verdadera defensa de los derechos personalísimos es una defensa que se tiene que producir a nivel cultural. Es una defensa que se tiene que producir a través de la educación, de la fomentación. Yo decía, y creo que con el tiempo, no sé si me estoy, pero me tomo 5 minutos más, decía que esta tecnología, y me siento determinista porque siento que influye en los pensamientos y en la cultura. Dejo de lado, porque el tiempo no me lo permite, dar datos estadísticos de cuánto tiempo pasan los millennials con el teléfono celular. Según iPhone, desbloquean el teléfono unas 740 veces por día. Lo que significa que si esas 740 veces la tomamos en las 12 horas que están despiertos, están desbloqueando el teléfono varias veces por minuto, cada 5 minutos. Es prácticamente el consumo de las imágenes, de la imagen propio, el consumo y la entrega de los datos. Yo me he tomado la molestia para esta conferencia, por supuesto que el tiempo no me permitiría explicarlo, de leer las condiciones generales de todas las plataformas que están en este momento en boga, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Cuando yo voy a clase, no en estas de Zoom, sino las presenciales, le pregunto a los chicos, a ver, ustedes 40, 50 alumnos, ¿quién de ustedes leyó las condiciones de Facebook o de Instagram antes de aceptar, antes de hacer clic sobre el botón aceptar? Y todos me contestan, nada, yo no las leí. O sea, 40 alumnos de Derecho, ninguno leyó las condiciones para aceptar el contrato. Escuchaba el otro día, en una conferencia, en una entrevista que le hizo Marcelo Longobardi a Pergolini. Pergolini se dedica ahora, tiene empresas de datos, que vende y suministra datos para las empresas. O sea, los datos que se cargan, que se usan en Google, que se usan en el teléfono, los clasifican, los estigmatizan y los venden a las empresas para que estas empresas puedan canalizar estrategias de marketing, direccionar mensajes, etc. Y Longobardi le preguntó, le dice, pero escúchame, dice, ¿no te cuestionan esa violación de la intimidad, que tomen los datos de las personas y después los etiquetes y los comercialices y los mercantilices, teniendo en cuenta que los datos son, bueno, como dice la ley, personales? Y Pergolini, con mucha sinceridad, le contesta, mirá, es una preocupación de nuestra generación. Los chicos más jóvenes no le prestan mayor atención
a esta problemática. No están perseguidos por compartir su imagen o sus datos, no parece que sientan una afrenta ni que estén lesionados sus derechos. ¿No se estará produciendo una pequeña sangría y muerte de sus derechos? La inteligencia artificial, y con esto termino. Cada vez más, la inteligencia artificial reemplaza al humano. La inteligencia artificial, yo digo, cada vez robotiza más los sistemas. Y al robotizar los sistemas, convierte a la persona humana, que tanto luchamos para librarla de los estatus y volverla a la persona humana así, individual, para liberarla de los viejos estatus y pasarla como persona concreta, situada, y ahora la terminan etiquetando y masificando en segmentos comerciales. A ver, en Estados Unidos, en Nueva York, la policía de Nueva York aplica un sistema de inteligencia artificial mediante el cual predice cuándo, cómo, dónde, qué y quién va a llevar adelante el crimen. ¿Cómo me escucharon? El sistema lo tiene. El grado de acierto es variable, dicen que es alto, pero la cuestión es que la policía de Nueva York usa esa inteligencia artificial. Una ONG muy importante en los Estados Unidos que se llama Brennan, la ONG Brennan, que defiende los derechos de las personas frente a la inteligencia artificial, promovió una acción que tuvo sentencia hace meses. Y la Corte condena a la policía de Nueva York a que revele y dé a conocer de qué manera clasifica y estigmatiza los datos que tiene cargados, de tal modo de entender de qué manera la policía va y hace detenciones preventivas de personas, supuestamente porque les está arrojando que en el día de mañana, a tal hora, en tal barrio, en tal esquina de Nueva York, va a cometer un crimen. Esto que yo estoy diciendo que puede parecer una fantasía de George Orwell en Fahrenheit 451, en realidad no lo es un fallo de la Corte, que ustedes pueden encontrar en la página de la ONG Brennan en Estados Unidos. Frente a esto, yo creo que mínimamente, para recuperar un poco la ética de este problema, yo creo que habría que tomar 3 puntos en consideración. El primero, que tenemos que mantener firme para defender los derechos personalísimos frente a la inteligencia artificial, el principio que prohíbe sustituir una decisión que incluya en alguna participación humana y que la sustituya por otra totalmente automática. No debería permitirse una decisión totalmente automática. El segundo es el que justamente reconoció la Corte de Estados Unidos, que se garantice el acceso a los interesados para conocer la lógica que se aplica en los procesos automatizados. Y por último, dado que este acceso tiene, como tantos otros, dificultades para un individuo particular, que, bueno, se permitan los procesos colectivos para facilitarlo. Estas son algunas ideas básicas de los puntos de confluencia entre las nuevas tecnologías y los derechos personalísimos. Es un tema que se va a desarrollar en las jornadas del año que viene en Mendoza, y que bueno, espero que a partir de estos puntapiés podamos comenzar a discutir seriamente y tomar los derechos personalísimos en serio. Gracias Lucho, gracias Úrsula Basset por tu invitación, gracias por el tiempo acordado, disculpa si me excedí en esta charla. Muchas gracias. No, lindísimo. Muy interesante, está para quedarse. Ahora va a ver cómo convivimos con estos complementos de lo humano, ¿no? Que van a estar presentes y que yo pienso que ya nuestras memorias están en buena medida fuera de nuestras cabezas, ¿no? Y que eso para los que yo estoy en una generación intermedia, para los más jóvenes, crecientemente memorizar es algo que
no parece necesario porque hay un suplemento externo que se ocupa, pero claro, esas memorias a su vez son selectivas, es decir, para buscarlas hay que saber hurgar. El que antes leía libros tiene una manera de entender la realidad que es completamente diversa. Bueno, es una de tantas cosas que, peor si nos quedamos con que la única manera de conectarnos es así, a través de estos mecanismos virtuales. Es muy desafiante el tema. Bueno, ¿a quién le creo que me tocaba, a mí me tocaba? Sí, ¿no? Creo que me tocaba a mí en el orden. En ese caso voy a de alguna manera entroncar con lo que estábamos hablando, con lo que se había hablado. Muchos temas que se han tratado acá tienen un montón que ver con lo que yo trato habitualmente, que es derecho de familia, derechos humanos, una suerte de cuestión de entrecruzamiento. Y una de las cosas que quería tratar a raíz del libro, yo al doctor Luis Leiva Fernández lo conozco porque me quedé fascinada con un tratado de antes del Código de Derecho Contractual. Yo decía, qué fenómeno, cómo escribe, pero qué tipo fantástico. Y un día lo conocí. Y yo decía, no puedo creer que estoy viendo el tipo que yo leí, que yo decía, perdón por lo de tipo, ¿no? Yo decía, lo estoy viendo, estoy hablando con él, es él de verdad. Y fascinada yo, ¿no? Claro, yo pienso que una de las cosas que pasa, que es hacia donde quiero enfilar, es que pareciera que nosotros lo de derecho de familia aparecemos crecientemente como paracaidistas o como foráneos al derecho civil. Y claro, a mí, tal vez por mi madre, que era una gran civilista, a pesar de que era especialista en derecho de familia, a lo mejor porque era de generaciones anteriores, a mí me habían enseñado que para saber derecho de familia había que saber todos los civiles. Entonces, somos todos lectores o sea, yo aprendí a leer tocando de oído, ¿no? Es decir, no estudiando, no tomando protagonismo en esas áreas, pero entendiendo que para escribir derecho de familia yo tenía que saber contratos, tenía que saber obligaciones, tenía que saber derecho civil parte general, porque era la única manera de entender el derecho de familia. De ahí que me resulta a veces bastante difícil entender algunas lógicas de debate actual. Lo que me pasó, probablemente porque me cuesta insertarlas en la lógica de pensar las cosas que yo tengo, ¿no? Ahora, lo que me pasó más asombroso, directamente cuando participamos en la redacción del Código Civil y Comercial, una de las cosas que fue notable fue que el derecho de familia no fue separado del resto del Código Civil y Comercial, como sucede en algunos otros países en los cuales hay código de familia, código de niñez y familia, o el código, salvo el código, lo que se refiere a la familia, tiene una normativa que es separada y excluida, sino que el derecho de familia subsistió en la vieja tradición que traíamos desde Vélez, de ser incorporado en una de las ramas del derecho civil. Eso fue una cosa notable, ¿no? Porque a mí me hizo tomar conciencia de una cosa de algo que a lo mejor a ustedes les sorprenda como me sorprendió a mí. Cuando a mí me pasa que yo leo las evoluciones del derecho de obligaciones, las evoluciones del derecho de los contratos, y digo, ¿cómo se ha humanizado? Esta idea de la propiedad absoluta, de la autonomía de la voluntad, del individuo como criterios que primaban en las relaciones que venían del derecho civil, claro, en el nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo un poco los lineamientos de filosofías más modernas, hay una profunda humanización a partir de la ética del vulnerable, a partir de un modelo social de las relaciones civiles, a partir de la idea de la solidaridad el concepto de la categoría de relación para conceptuar las relaciones jurídicas precisamente, ¿no? Uno decía, el Código Civil, en realidad cuando ustedes ven un poco más en el derecho dogmático decimonónico, uno encuentra más una categoría más centrada en el acto jurídico que en la relación jurídica. Me acuerdo que esto lo habíamos conversado largamente con alguien que ya no está, que muchos queremos, que era Jorge Alterini, y ese desplazamiento hacia la idea de relación fue un gran enriquecimiento para superar digamos, la visión dogmática que traían los derechos codificados, ¿no? En ese sentido, la noción de derechos subjetivos se reinserta en un tejido de relaciones y se pasa, como dice la introducción al Código Civil, de la ética de la autonomía de la voluntad a reinscribir a la autonomía de la voluntad en la ética del vulnerable. Esto son todas cosas que se pueden leer incluso en la introducción
del Código Civil. De la visión patrimonialista del derecho civil, que nosotros encontramos en los códigos decimonónicos, hay una percepción creciente hacia lo extrapatrimonial. Recién lo escuchamos uno de los abordajes de la cuestión extrapatrimonial en la exposición del doctor De Lorenzo. Entonces, a mí me da la sensación de que esta movida que está haciendo el derecho civil de matriz patrimonialista, es decir, el derecho civil, parte general, obligaciones, el derecho civil 1, 2, 3, hasta que llega familia, bueno, reales, hasta que llega familia, es asombrosa, es decir, se ha humanizado el derecho civil, ha cobrado una nueva relevancia, una sensibilidad social que antes no tenía y que yo considero una evolución que no puedo sino aplaudir. Es decir, a mí me parece que el nuevo derecho civil, así en las evoluciones que está haciendo también en relación al medio ambiente, lo vemos también en el derecho al consumo, que en realidad es un derivado del derecho contractual, uno lo que advierte es que la percepción del concepto de igualdad muda hacia la centralidad de la noción de vulnerabilidad como nueva forma de concebir esta igualdad. Y esta riqueza, este crecimiento extraordinario, llega hasta las orillas del libro de las relaciones de familia, en donde estamos haciendo la evolución inversa. Porque claro, en derecho de familia, lo que ahora campea es no, lo que se debe privilegiar la autonomía de la voluntad, que es el derecho de los fuertes, donde yo creo que no hay ninguno de los derechos que tenga relaciones más desiguales, más jerárquicas, que las que se producen en las relaciones de familia. Autonomía de la voluntad es cuando los dos son, es ese presupuesto que tenía el derecho decimonónico de regular para sujetos fuertes, que estaban en capacidad negocial, que se presumía como idéntica. Ahora no. Ahora nosotros somos sensibles que a veces no son idénticas y que a veces son necesarias correcciones y que el derecho está obligado para obtener una real igualdad en intervenir en la relación. Bueno, el derecho de familia no. El derecho de familia dice no. Autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, no, pero es autonomía de la voluntad para adultos. También es un problema. También es un problema porque, entre otras cosas, estoy con un proyecto de investigación sobre la mujer no existe más en el Código Civil y Comercial. ¿Cómo la voy a proteger si no existe? No es lo mismo no es la misma la relación de poder cuando hay una relación entre dos hombres o cuando la relación es entre dos mujeres o cuando la relación es entre un hombre y una mujer. Esto ya lo sabemos porque lo hemos estudiado en las teorías de género. Entonces, de repente aparece esta cuestión que es un poco ciega, que es antigua, que viene del derecho decimonónico, donde la autonomía de la voluntad ciega hace su avance sobre la relación más desigual de todas, que es la que más cuidado requiere, que es la de familia. Ahora también muchas de las relaciones que toman los adultos necesariamente tienen esquirlas sobre los chicos. Invariablemente, eso es algo que en Argentina hay un cierto tabú de discutir, pero que en Estados Unidos, que son bastante más desprejuiciados, tienen pila de estudios y nadie uno parece que en Argentina cuando uno dice esto, me lo dijo una vez Misray, ¿no? Después lo hablamos. Misray me dice, no, pero vos cuando decís eso parece que vos estás en contra del divorcio. No, no se puede, de ninguna manera se puede dar marcha atrás con el divorcio, pero tenemos que ser conscientes de que el divorcio tiene consecuencias que nosotros tenemos que valorar a la hora de legislar, como hacen todos los países del mundo, ¿no? Bueno, de una visión patrimonialista hacia la valorización de la extrapatrimonialidad, bueno, en derecho de familia ha pasado justo lo contrario. Hay digamos, una retirada del derecho que se concentra a regular solamente la dimensión patrimonial de la relación, desamparando la relación extrapatrimonial y la incidencia extrapatrimonial, incluso las expectativas generadas, como decía la exposición de Celia Van Garten. Por eso yo insisto, es una pena que el derecho de familia se haya cortado solo, porque solo no se entiende. Esto de los bienes intangibles, en la tesis, yo hice una tesis doctoral sobre el régimen patrimonial del matrimonio, y una de las cosas que yo decía es que no hacía falta una compensación económica si supiéramos valorar en toda su extensión lo que significan los bienes intangibles, el buen nombre, la proyección, etcétera, que tiene una persona a la hora de separarse. Bueno, lo que quiero decir es que esta idea de la sensibilidad hacia lo más íntimo de una persona, lo más valioso que tiene una persona, que es lo que le da la felicidad, que no es el dinero, es justamente lo extra patrimonial. El dinero
da felicidad en la medida en que se conjugue con factores extrapatrimoniales, lo más relativo a la dignidad de la persona que está en la esfera de lo extrapatrimonial desaparece. Aparece, hace una mínima aparición en una definición, en un par de definiciones muy lindas. Ahora también se va a hablar de la socioafectividad, nosotros venimos a hacer una jornada sobre derechos sucesores y socioafectividad. Nosotros tenemos el afecto en las uniones convivenciales, es una relación afectiva, a diferencia del matrimonio, que no parece que no es afectiva, parece que es un cúmulo de obligaciones. Y en el matrimonio nosotros vemos que todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo que significan las expectativas creadas, con lo que, bueno, eso desaparece de toda consideración, y las únicas regulaciones que están presentes son las que tienen que ver con lo patrimonial. Entonces el derecho de familia hace la movida inversa, va desde lo extrapatrimonial, que a lo mejor estaba más considerado en las regulaciones anteriores, se mueve hacia lo patrimonial, hace la movida inversa de la ética del vulnerable, se mueve hacia la autonomía de la voluntad, que es creciente y que también se proyecta en el ámbito de la filiación, porque por primera vez, a diferencia de lo que hace el derecho español, que regula la determinación de la filiación, por otra vía completamente distinta que el consentimiento médico informado que se presta ante el centro de salud. En el derecho español, la regulación de la filiación es un capítulo autónomo que venera la dignidad humana, que es, como decía el gran filósofo que se llama Pierre Legendre, el filósofo francés, él decía: la filiación humana se instituye. La filiación humana no puede ser un contrato, no puede ser la sangre, no puede ser la carne. La filiación humana es un complejo de elementos riquísimos que el derecho valora con enorme delicadeza, casi dando un paso hacia atrás. Ahora, nosotros tenemos un consentimiento médico informado que determina la filiación, que en última instancia se construye sobre la base de un contrato. Es muy notable, porque el objeto de ese contrato es el hijo. Es muy notable. Y por último, pasamos del modelo social, es decir, de una familia en donde hablábamos del bien familiar, aparece el interés familiar en dos lugares en el Código Civil, uno para dar autorización para ingresar a una orden religiosa, o si uno quiere entrar no sé, a hacer un servicio militar, o a los militares tempranamente, antes de llegar a la mayoría de edad, en que se requiere el consentimiento de ambos padres, se puede considerar el interés familiar, y después para la atribución de la vivienda en algún lugar aparece la idea del interés familiar, pero si no, no hay ninguna consideración del interés familiar, porque en realidad la unidad de la familia, es decir, el núcleo familia, aparece un poco desleído, ¿no? En el sentido de que, es verdad, el matrimonio no tiene duración mínima, es comprensible. Entonces hemos pasado al revés, hemos hecho todos los movimientos a la inversa, de la idea de modelo social que teníamos de la familia pasamos al individuo, de la idea de la vulnerabilidad, de la responsabilidad, de las obligaciones, del cuidado que significa la relación de familia, pasamos a la autonomía de la voluntad, de la mayor relevancia de lo extrapatrimonial, las relaciones de familia, pasamos a una visión patrimonialista. Y a mí esto me llena de enigmas, porque pienso que al derecho de familia le falta una modernización, es decir, el derecho de familia, a mi modo de ver, atrasa, y atrasa 2 siglos. Y eso me mueve a sorpresa, por eso ahora, sobre todo cuando sucedió esta pandemia terrible, yo pensé que con todos estos sufrimientos habíamos de alguna manera empezado a valorar lo que significa la mayor pobreza de todos, que es no tener ninguna familia. Y con esto no digo familia biológica, ni no tener ningún tipo de vínculo de tipo familiar, que es la mayor pobreza de todos, no morir solo, como decía el doctor Manuel Cornet. Bueno, esto es lo que, la idea que yo quería plantear, esto es lo que a mí me hace pensar. De una parte, una cuestión que es evidente a primera vista, que es que esta pandemia tuvo un cierto efecto revelación, en el sentido de que nos reveló a la familia en sus bondades y sus maldades, es decir, en sus egoísmos, digamos, lo peor y lo mejor reveló la pandemia, por decirlo de alguna manera, pero también nos reveló algo que para mí, por lo menos, es muy importante, que es que todos estos valores no fueron eficaces, es decir, estos valores que el derecho de familia ha tomado o ha elegido, es decir, el individualismo, la autonomía, lo patrimonial, no fueron lo que permitieron resiliencia en tiempos de pandemia. Y si nosotros llamamos a la pandemia una crisis,
no es lo que permite la resiliencia en ninguna crisis. Lo que permite la resiliencia en la crisis es la solidaridad, la sensibilidad a la vulnerabilidad, la responsabilidad, la referencia al otro. Eso es lo que permite la resiliencia. Entonces yo me pregunto, ¿qué función está cumpliendo el derecho de familia? Si es una función virtuosa o una función que no lo es. Y me parece que en este sentido hay un replanteo que el derecho de familia tiene que hacer, y que ese replanteo se refiere a la emulación de las otras áreas del derecho civil, que en cambio sí han hecho estas evoluciones. Y eso me parece que es crucial. Bueno, eso es en buena medida lo que yo quería decir, que era un tributo a un contractualista, ha escrito mucho más que de derecho de los contratos, pero que yo conocí como contractualista, que me pareció un excelente contractualista, y me parece que el derecho de familia tiene que aprender un poco. Me parece que nosotros los que hacemos derecho de familia tenemos que aprender un poco de las evoluciones virtuosas que hicieron las otras ramas del derecho civil, y entrar en diálogo también con las otras ramas del derecho civil para ponernos a tiro y poder ofrecer a nuestras familias una visión más humana, una visión que en realidad los represente mejor. Termino solamente con un dato. La UBA tiene un estudio de necesidades jurídicas insatisfechas. Es un estudio que revisa las necesidades jurídicas insatisfechas en las poblaciones, en los segmentos hipervulnerables. Discapacidad, extrema pobreza, bueno. Y yo lo estuve mirando porque me habían invitado a dar una conferencia sobre acceso a justicia de hipervulnerables, y una de las cosas que me impresionó muchísimo es que ¿qué era lo que pedía la gente? Las personas que pasaban por extrema pobreza durante la pandemia, no durante la pandemia, en este estudio que debe haber sido justo antes de la pandemia, familia, pan y trabajo. Lo más básico, lo más humano, las necesidades más humanas, esas son las que tal vez tengamos que trabajar para fortalecer, no para debilitar. De la misma manera que para acompañar y fortalecer y no para debilitar, ¿no? Porque, insisto, la ética del fuerte no es una respuesta en las demás áreas del derecho civil, mucho menos lo es en el derecho de familia. No digo más nada, y si les parece a ustedes bien, antes de que no se pudo conectar el doctor Hernán Mathieu, no lo estoy viendo. Si les parece bien y me lo permiten, le doy la palabra a Leonardo Pérez Gallardo. A ver si lo puedo encontrar. Acá. A ver si sale bien esto, porque esto tiene que ver con las maravillas de la ciencia. Yo sé que hay un enanito que reproduce la voz, que enciende y reproduce. Aprovecho la ocasión para solo ofrecerles unas palabras en homenaje al profesor Leiva Fernández. Yo lamento verdaderamente que no haya podido entrar a Zoom, pero desde mi país es imposible. Por eso se lo expliqué al profesor Leiva y a la profesora Basset. Saludo a la profesora Basset la iniciativa de esta presentación, digamos, preliminar de... Se cortó, perdónenme. Hasta el derecho al criterio de que estemos en presencia de el afecto es necesario exteriorizarlo en estos tiempos. Y esa exteriorización creo que todos en diversos países lo necesitamos en vía presencial, pero bueno, nada, sustitutivamente pues sea bienvenida esta vía, que aunque no estaré mi imagen, pero está mi voz, y efectivamente sobre la voz fue sobre lo que hablé en el libro homenaje al profesor Leiva. No pretendo en esta brevísima intervención hacer referencia al estudio del derecho sobre la propia voz y a mi criterio de que estemos en presencia de un derecho fundamental independiente al derecho a la propia imagen, como el profesor Leiva lo dijo, y que me inspiró para el artículo que escribí precisamente en razón de su homenaje. Y este es el motivo de esta intervención, para hablar del profesor Leiva y del valor que tiene para la doctrina científica el profesor Leiva, no solo en Argentina, sino también allende las fronteras. Y cuando digo allende las fronteras,
No solo me refiero a mi país, sino al resto de los países latinoamericanos y a España, por lo que hay en su obra y porque es de esos juristas necesarios por su transversalidad. Hoy lamentablemente los juristas y los que nos dedicamos al derecho civil tendemos a especializarnos en un área concreta y precisa del conocimiento. Pero el profesor Leiva ha logrado en sus años la transversalización del derecho civil. No creo que quede un área del derecho civil. Él dice que el profesor dice que el derecho de sucesiones, pero no creo que haya un área del derecho civil en el que el profesor Leiva no haya hecho un aporte científico, un aporte doctrinario de gran valía, porque ha logrado, como pocos juristas, esa visión multidisciplinar del derecho civil. Y el hecho de escudriñar y buscar aquellos temas respecto a los cuales, después de leer sus artículos, muchas veces me pregunto, bueno, ¿y cómo esto que pudo haber pasado de una manera tan común o corriente a cualquiera de los humanos, no nos habíamos percatado que esto generaba un problema jurídico y que este problema jurídico necesita un razonamiento? Entonces, esto lo hemos encontrado en el profesor Leiva, esa visión acuciosa. Perdón. Password que no tengo. A ver. Perdón, que no sé por qué se corta. Y nos habíamos percatado que esto generaba un problema jurídico, porque no creo que quede un área del derecho civil. Él dice que el profesor dice que el derecho de sucesiones, pero no creo que haya un área del derecho civil en el que el profesor Leiva no haya hecho un aporte científico, un aporte doctrinario de gran valía, porque ha logrado, como pocos juristas, esa visión multidisciplinar del derecho civil. Y el hecho de escudriñar y buscar aquellos temas respecto a los cuales, después de leer sus artículos, muchas veces me pregunto, bueno, ¿y cómo esto que pudo haber pasado de una manera tan común o corriente a cualquiera de los humanos, no nos habíamos percatado que esto generaba un problema jurídico y que este problema jurídico necesita un razonamiento? Entonces, esto lo hemos encontrado en el profesor Leiva, esa visión acuciosa del maestro, que no solo lo explica de una manera magistral en sus artículos, sino que es capaz también de dialogar. Y esto es algo que en estos tiempos se hace tan necesario, dialogar y dialogar. Dialogar por aquí, por esta misma vía, en estos años y sobre todo en estos meses de pandemia, hemos dialogado sobre tantos aspectos, no solamente jurídicos, sino también diversos aspectos y razones de la vida. Por eso me siento sumamente orgulloso y regocijado de haber logrado la promoción de esta obra en la que han intervenido 75 autores de tantos países, y además que lo han hecho con la manera en la que le explicaba el profesor Leiva. Pocas veces en los libros de homenaje que he coordinado me he encontrado dos aspectos importantes que quiero significar en esta tarde. Uno, que el coordinador se sienta tan apoyado como el homenajeado. Gracias al profesor Leiva pude encontrar pues cada uno de los autores y las directrices esenciales de esta obra. Y segundo, pocas veces también he visto un interés tan marcado de los autores del libro por el seguimiento del libro, por el momento de la presentación, por el estado en que se encuentra, por las múltiples preocupaciones sobre la recepción del artículo, si ya fue corregido. Y esto verdaderamente dice mucho de lo que significan para los autores que obran en este libro el maestro Leiva. Quiero por último agradecer a todos los que han intervenido en la obra, a las grandes personalidades del derecho que he tenido la ocasión de conocer en razón de la coordinación de este libro, y digo conocer pues por la vía del correo electrónico, a grandes como Aida Gemelmacher de Carlucci, que no escatimó ni un solo instante para participar
en esta obra y presentar su aportación, a la doctora Graciela Medina, a la doctora Úrsula Baset, a todos, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los que ven en el maestro Leiva Fernández su gran maestro, su profesor, su mayor artífice, y aquellos que lo ven también como hermano, como compañeros de una generación. Quiero también agradecer a Lucas, el hijo de Lucho, por el entusiasmo que prestó en esta obra y por su valor, no solo por su aportación académica, sino además por la solidaridad que ha demostrado en las labores del libro. A los familiares de Leiva, a los amigos, a los que puedan estar presentes en la tarde de hoy, a los que puedan estar presentes quizás en otras presentaciones, a todos, gracias, porque esta es una obra colectiva, es una obra en homenaje a un gran maestro, pero es una obra que no supone el protagonismo de una persona, sino el protagonismo de todos. Todos hemos sido actores protagónicos. Aquí en esta obra no hay ni un actor ni una actriz de reparto. A todos, una vez más, gracias. Gracias a los maestros argentinos que tanto han aportado al derecho latinoamericano, también en concreto al derecho de mi país. Lo que conozco y lo que he podido aprender del derecho civil, que tengo una deuda enorme de gratitud a los españoles, a los profesores de España y a los profesores de Argentina. Argentina ha sido para los profesores cubanos, para los juristas cubanos, la fuente más importante en la cual en los momentos más duros hemos abrevado. Gracias, Leiva, gracias, Lucho, por abrirme las puertas de tu corazón, las puertas de tu casa y las puertas de tu familia durante tanto tiempo. Lamento una vez más no estar presente, al menos en vía virtual, en este homenaje, pero mi voz, como mi estudio, está ahí en su obra. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tenemos, perdón las interrupciones, no sé qué cosa tocaba yo que lo arruinaba. Extraordinario. Ah, qué lindo escuchar la voz, ¿no? Uno se acuerda de las épocas de radio. Qué lindo escuchar la voz. Bueno, le damos la palabra al homenajeado. Bueno, me escuchan, sí, ¿no? En realidad no sé. Primero estoy muy agradecido a la facultad en la persona del señor decano González Andía, a los disertantes, Manuel Cornet, Celia Weingarten, Miguel Federico de Lorenzo y Úrsula Baset, que fue la gran organizadora y la que tuvo la idea de hacer esta presentación. Y en realidad todo lo que fueron diciendo Manuel, Celia, Federico y Úrsula, yo mentalmente lo iba relacionando con otras cosas. Lo primero que les quiero decir es que muy orgulloso de ser amigo de ustedes, muy orgulloso, por la calidad intelectual. Realmente lo que han demostrado hoy aquí es fantástico. Ojalá, Úrsula, la facultad de alguna manera le dé mayor visibilidad, porque todo es de una enorme calidad, de una enorme calidad. Muy brevemente voy a hacer algunas referencias a los 4 disertantes. Querido Manuel Cornet, él dice que se ocupa solo de una parte del derecho, pero yo conozco aportes tuyos muy grandes y muy famosos. Además tenemos con Manuel, además de una amistad, tenemos un parentesco político, porque tenemos un primo en común, uno por el lado materno y otro por el lado paterno. Pero lo esencial es la amistad que llevamos desde hace mucho tiempo, muchos años. Mandarle mis saludos a Magdalena y decirle que lamento el momento que vivió.
Celia, tu trabajo, tu libro, que tuviste la enorme amabilidad de regalarme la semana pasada sobre la confianza, es un tema increíble porque en el fondo es algo que moviliza el derecho. Cuando recibimos un cheque, ya no hay cheques en papel, pero ¿sabemos en realidad la firma es la del cadete que nos lo trae o la del gerente con la cuenta autorizada, la firma autorizada? Y la verdad es que no lo sabemos. Y sin embargo seguimos aceptando eso como nada. Celia es colega mía también en la Universidad de Buenos Aires, titular de cátedra y además últimamente me ha acompañado en un libro que vamos a aparecer dentro de muy poco tiempo con profesores catedráticos, españoles, italianos y los argentinos también. Federico, ¿dónde estás? A ver, estás acá, muy bien. Federico, a medida que ibas hablando, me puse a recordar cuándo te conocí. No sé el año, pero habrá sido 80 y pico cuando ya había fallecido Alberto Molinario. Y me encontraste saliendo de la sala de profesores y me dijiste, doctor, mire, soy Federico de Lorenzo, ¿no vamos a hacer nada en homenaje a Molinario? Y en realidad el primer homenaje que hubo a mi querido maestro se debe a tu iniciativa. La vida nos vinculó de maneras muy curiosas. Fuiste secretario letrado de la Presidencia de la Corte, ahora sos más que eso, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Te dedicás a los mismos temas que yo, escribís lo mismo que yo, a veces me encuentro con citas tuyas muy útiles, algunas de las cuales voy a referir acá. En realidad, tenemos tanto en común que casi podríamos ser hermanos. Yo el mayor porque soy más viejo. Úrsula, querida amiga, sacrificada amiga, de vos se puede decir lo mismo que en alguna oportunidad dijeron de mí, sos muy amiga de tus amigos. No solo nos representás a todos y a mí en primer lugar en el Congreso de la Nación, sosteniendo la postura antiabortista, y cada vez que te veo te ratifico el poder. Soy nada, soy un grano de arroz, pero te lo ratifico. Además recuerdo que en alguna oportunidad viniste con una caja, un paquete enorme de libros que yo había editado en Perú, y vos trajiste en avión esos libros, siendo una señora realmente muy encomiable. Pero ustedes son los que están, hay muchos que no están. En primer lugar, nuestro ausente amigo Leonardo Pérez Gallardo, que tuvo la idea de hacer este Liber Amicorum, a la que me resistí durante muchos meses. Y al final, bueno, mi vanidad me llevó a claudicar. Es quizás de los juristas latinoamericanos uno de los más creativos. Tiene un enfoque sumamente interesante en casi todo. Así que mi homenaje para él, y bueno, si las cosas mejoran ya lo podremos tener por la Argentina. Pero falta mucho más. Miren, mientras estaba empezando la conferencia, yo busqué en internet si la palabra exacta era pogo. Y sí, la palabra exacta es pogo. ¿Vieron en los recitales que agarran a un señor y le empiezan a pasar por arriba hasta llegar al escenario, o al revés, del escenario hacia atrás? Bueno, a mí un pogo me trajo hasta donde estoy. No fui yo, esta es la realidad. Abajo mío están mis amigos, mis maestros,
y algunos que son amigos y maestros a la vez. Mi maestro, mi gran maestro, Alberto Molinario, a quien ya hice referencia y que también fue maestro de Federico de Lorenzo. Fede, te digo, estaría muy orgulloso de vos también. Los dos hermanos Alterini. Atilio, ustedes se van a reír, pero yo recuerdo cuando le pregunté, doctor, ¿lo puedo tutear? Eso es algo que ya no se usa. Y él se sonrió y yo supe que sí. Un amigo querido y admirable. Con Jorge ya las cosas fueron distintas. Con Jorge estuve trabajando todos los miércoles durante 10 años quizás. Primero haciendo como integrantes ambos de la Comisión de Reforma del Libro de Derechos Reales en el Código de Vélez. Después en el 98, que fueron 4 o 5 años de trabajo. Y después seguimos todos los miércoles creando cosas. Yo decía que era su sparring. Éramos muy amigos, pero en realidad era mi maestro también. Un maestro joven que estaba más a mi alcance. Un maestro querido y admirado. Bueno, ellos y muchos de los que están acá, vos Manuel, todos los que disertaron, y los que van a disertar en sucesivas presentaciones, están sosteniéndome abajo. Y yo soy un poco objeto de todo esto. Fede, cuando hablabas del nacimiento de los derechos, yo me acordaba de Spengler y de Toynbee. En definitiva, es un poco la misma idea. Es la postura de Spengler en el sentido que los derechos, perdón, él se refería a las civilizaciones, ¿verdad?, nacían en situaciones propicias. Y el inglés Toynbee le decía, no, es al contrario, es una reacción a lo poco propicio. Y probablemente en lo de los derechos pase eso, el derecho sea una reacción a lo poco propicio. Cuando hablabas de la relación con las máquinas, me acordé de un trabajo de Molinario que se llamaba Toda venta es consensual, donde él ya en la década del 60 o principios del 70 hablaba de la venta a través de máquinas, de las máquinas expendedoras de gaseosas habrá sido en esa época, pero ya era un adelanto. Y sobre lo de la lectura de las cláusulas de las redes sociales, yo confieso que todos los departamentos que he ido comprando sucesivamente a lo largo de mi vida, nunca más de uno, nunca leí el reglamento de propiedad horizontal. Y uno lo lee después que se arma el gran lío. De modo que eso es muy común a todos nosotros. Hay un tema que vincula todo lo que dijo Manuel Cornet y lo de Úrsula y lo de Federico y también lo de Celia, que es algo que escribí por error y con lo que generé un gran escándalo, sin quererlo. ¿Vieron el aprendiz de mago que hace una fórmula sin quererlo? Y bueno, yo me acordé de una conversación que tuve con mi hijo, que anda por acá escondido detrás de un cartel. Esto lo escribí, tenía 4 años, calculo yo, y yo lo ponía en el huevito para llevarlo al jardín en el auto, y cuando le estaba poniendo el cinturón de seguridad, me dijo, papá, yo antes de nacer estaba muerto, y yo me quedé helado. Piensen que es hijo único, de modo que padre primerizo, uno no está preparado para eso. Yo antes de nacer estaba muerto. Y bueno, no, yo le di las respuestas que se me ocurrieron desde el punto de vista de mis creencias religiosas, pero claro, me imagino que no es lo que él necesitaba en ese momento, de modo que quedé como debiéndoselo. Pasaron las décadas y me di cuenta que casi todo lo que hacemos, lo hacemos no en el ámbito patrimonial,
sino para el ámbito extrapatrimonial. Todos nosotros somos fruto de una vocación de trascendencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, o queremos trascender a nuestros hijos. Y eso no tiene nada que ver con el patrimonio. Todo lo que escribimos, lo que trabajamos, lo que compramos, el querer dejar un buen recuerdo, todo eso es afán de trascendencia. Pero nada de eso subsiste en el derecho sucesorio, que se ocupa de la transmisión del patrimonio. Entonces, llegué a la conclusión que había algo más y que después encontré en una ley española, la Ley 1 del año 82, por la cual se reglamentó un artículo de la nueva Constitución española del 70 y pico. Esta ley crea una protección a 3 derechos personalísimos luego de fallecida la persona. O sea, la persona fallece, pero hay 3 derechos que no fallecen con ella, que son el derecho al honor, a la imagen y a la intimidad. Y si bien es una ley española que también está recibida en el Código portugués, la realidad es que hay en nuestro medio manifestaciones que son totalmente compatibles con la posibilidad que alguna categoría de derechos supere a la muerte del causante. Esto nos lleva primero a 2 temas. Voy a tratar de ser muy breve porque la verdad es que ya debo haber agotado mi tiempo. En primer lugar, cuando vemos los derechos personalísimos en la brillante recepción de Santos y Fuentes, vemos que una característica es el ser vitalicio. Pero a poco que uno se pone a escarbar un poco, se da cuenta que vitalicio no radica en que se extingue con la vida, sino que no hay vida sin ese derecho. Mientras haya vida, el derecho existe, lo cual no implica que cuando no haya vida no subsista. En esta época, además, se ha dado una situación muy rara, además de la pandemia, que es una cierta separación entre persona y personalidad. Antes existían personas sin personalidad, los esclavos, en realidad cosificados en el derecho romano. Y ahora alguna corriente jurídica está considerando la existencia de personas sin ninguna personalidad, nuevamente, pero esta vez no son esclavos, son animales. Y hasta un río en Nueva Zelanda les dan la categoría de persona y la protección jurídica del sujeto de derecho. Ahora, ¿por qué el patrimonio de una persona fallecida merece mayor protección que su memoria? ¿Merece más respeto la dignidad animal que la de nuestros antecesores? Todo lo que nosotros guardamos, los recuerdos, las fotos, los dichos, las anécdotas de nuestros mayores, ¿no nos está indicando acaso que hay una trascendencia que tiene que tener protección jurídica? Miren, yo voy a enumerar muy rápidamente los aspectos en nuestro derecho positivo en los que ya se nota algo de eso. La protección del cadáver en realidad está en todos los derechos, o en casi todos los derechos del mundo, pero en el nuestro no. Nuestro Código Penal no pune ningún acto que cosifique al cadáver. Nosotros que somos tan necrófilos, ¿no? Pensemos desde los dientes de
de Manuel Belgrano, cuando lo volvieron a sepultar por segunda vez en la avenida Belgrano. Pensemos en los huesos de Juan Galo de la Valle, llevados hasta Bolivia para que no caigan en manos de Oribe. Pensemos en el cadáver de Evita en las manos de Perón, en fin. Ahí tenemos para escribir largo y tendido sobre el tema. Y sin embargo el cadáver no está protegido. Trasplante de órganos, la posibilidad de disponer jurídicamente sobre nuestros órganos. La fecundación post-mortem, una figura que se intentó establecer en el proyecto de código, en el artículo 563, y que afortunadamente se rechazó en el tratamiento legislativo. Las disposiciones sobre la tutela. ¿Por qué voy a dejar que un juez decida qué pasa con la tutela de mi hijo si lo puedo decidir yo para que se cumpla luego de fallecido? El reconocimiento de hijo. El mismo reconocimiento de hijo es algo que puedo dejar pautado para después de muerto. Los cargos testamentarios, la designación de albaceas, los derechos intelectuales en su aspecto moral, en la ley 11723 que duran hasta 70 años. La rectificación de datos personales en la ley de habeas data. Ahí hubo un caso interesante y muy conocido, que es el jinete de Marlboro, cuya foto se había usado para aparecer en las cajitas de cigarrillos, como advertencia de que el fumar es perjudicial para la salud. Bueno, sin el tipo de permiso que se requería, y lo que dijo Manuel, el tema de hoy, la disposición de última voluntad. ¿Por qué no voy a poder proyectar mi decisión aún para después de la muerte? ¿Por qué va a trascender solo mi patrimonio y no mis decisiones? Esto tiene un problema. El problema que tiene es que le falta el sujeto. Porque lo primero que la doctrina que sostiene lo contrario dice es, pero caramba, un derecho sin sujeto. Y ahí viene nuestro amigo Federico de Lorenzo, en un trabajo que se llama El principio de no dañar al otro. ¿Dónde estás, Federico? No te veo, bueno, estarás por allí. Ahí estás. Escribió: pero este panorama se halla en transformación y comienza a abrirse paulatinamente espacio al otorgamiento al heredero de una cierta continuidad con la personalidad del causante. El honor, la intimidad, la imagen o el nombre del difuso, aún con diversos matices, son bienes jurídicos que exigen una tutela post-mortem. Esto es así ahora. Lo estamos viendo en cuentagotas. ¿Qué dice la ley española? Muy brevemente. Asigna la protección en cabeza de la legitimación a una persona física o jurídica designada por el causante para proteger su personalidad pretérita. Si no se tomó esa previsión, a cualquier familiar, cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos que existan al momento de la ofensa. Y si no hay nadie, el Ministerio Público, aún de oficio. No hay precedencia en los legitimados, vale decir, cualquiera. La tía abuela puede hacer uso de la legitimación y el hijo no. Para establecer qué acciones. En primer lugar, el cese inmediato de la ofensa y la reposición de las cosas al estado anterior. En segundo lugar, la prevención de las intromisiones inminentes. En tercer lugar, la indemnización de daños, en particular el daño moral, porque ya vamos a ver en unas referencias jurisprudenciales que voy a hacer, que no se busca tanto la consecuencia patrimonial, sino que cese el perjuicio. Y finalmente, si hubo lucro, la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido sale del condenado y pasa al legitimado. ¿Qué pasó con la aplicación de esta ley en España?
y algunos casos interesantes. Primero el de la chulapona. A mí me causa gracia el nombre. Tendría que googlear a ver qué significa, si tiene algún significado. Sin duda es un apodo. La chulapona era una cantante de bailes españoles, de música español folclórica, muy valorada, y después de muerta algo pasó que hubo que defender su personalidad aún fallecida. Hubo un caso también bastante parecido a lo que pasó con Ponsete de Balbín en nuestro país, que es un uso morboso y reiterado de las últimas imágenes del esposo de la causante, perdón, de la legitimada, en un accidente de tránsito, seguramente la televisión. Pero el caso emblemático fue el del Ángel Azul. El Ángel Azul era el título de una película de Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, para los jóvenes, les comento, era una cantante alemana que cantaba Lili Marlene. La canción Lili Marlene es rarísima, porque la cantaban en plena guerra con entusiasmo alemanes, franceses, ingleses, en distintas versiones en sus idiomas. Incluso hay una versión con marcha militar de una división Panzer, de tanques alemanes. Tenía una voz muy grave, Lili Marlene. Por supuesto, en cuanto llegó el nazismo, se fue de Alemania y siguió cantando. Y una película famosa de ella se llamaba El Ángel Azul. Pero resulta que ya muerta, Toshiba hizo una propaganda de un calefón con el nombre El Ángel Azul. Y la hija de Marlene Dietrich hizo un planteo que llegó hasta el Tribunal Constitucional alemán, en el que se hizo lugar a una acción bastante compatible con el derecho español, en el que se prohibió a Toshiba seguir utilizando esa expresión. Finalmente el torero Paquirri murió en el ruedo, y bueno, debe haberle pasado algo parecido a lo de el señor que fue muerto en un accidente de tránsito. En nuestro país hubo un caso muy interesante en la causa que siguieron los herederos de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, ya saben, ministro de Economía, se filmó una película y la familia Martínez de Hoz logró que la Sala Civil, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, decretase la supresión de toda referencia a la familia en la película documental. Bueno, esto podría seguir largo y tendido, pero l'esprit des escaliers es una expresión que utilizan los franceses para hacer referencia a ese espíritu que mientras bajamos las escaleras nos susurra al oído: ¿y por qué no le dijiste tal cosa? ¿Y por qué no argumentaste tal otra? ¿Y te olvidaste de decir esto? Bueno, si ahora tuviese una oportunidad, y la tengo porque está acá, yo le podría decir a mi hijo: Lucas, no es cierto que no es lo mismo estar muerto que no haber vivido. Son dos cosas distintas. El que murió, vivió y dejó su huella. Hay una huella en todos nosotros. Todos recordamos por lo menos a nuestros padres y quizás a nuestros abuelos, y esa es la huella que tenemos que defender. Úrsula, muchísimas gracias por la organización, muchísimas gracias Manuel, Celia, Federico, realmente muy agradecido por todo y por la paciencia.
Bueno, si quieren los que están con la cámara apagada, si se animan, si es que están presentables, saco una foto de recuerdo, ¿quieren? Sí, me encantaría. A ver, los que quieran de la cámara apagada, si la quieren encender, yo voy a apagar acá para que se vea mejor. Yo también me voy a sacar una foto. Bueno, yo también. Y sí, ¿por qué no? Ahí estamos. Muchas gracias. Si alguien me la puede mandar, que tengo solo un celular, no puedo sacar fotos. Todo yo me ocupo. Gracias. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias por la respuesta. Es verdad que quisimos anticipar enciendo la luz porque parece que tengo solamente la mitad de la cara. La verdad, quisimos insistir, sabíamos que no era una buena idea hacer un homenaje a fin de año cuando todos estamos saturados de Zoom y todos estamos cansados de actividades, pero a mí me pareció, y lo hablé con el doctor Leiva Fernández, que dejar pasar el año en el que el libro fue publicado era una inaceptable claudicación a la pandemia. Y entonces, me da como la sensación de que es el espíritu de la resistencia. Me acuerdo cuando Edith Stein, la filósofa que trabajaba con Husserl, contaba cómo ellos iban a clase a diario a la universidad en medio de los bombardeos en Alemania. Ella después terminó en un campo de concentración. Y yo decía que tal vez la pandemia, es lindo que la pandemia nos invite a resistir, es decir, a seguir ocupando los lugares que ocupamos ahora y a no ser corridos de esos lugares, bueno, hasta donde podamos. Lo que podemos fue esto, y les agradezco a todos los que se han querido conectar, a los que han tomado de su tiempo para hacer un enésimo Zoom, que no creo que sea, no sé si para alguien es grato el Zoom, tendría que preguntar. Yo creo que todos disfrutamos mucho de la presencialidad, pero bueno. Así que quiero agradecerles de todo corazón que nos hayan dado esta oportunidad de homenajear al doctor Leiva Fernández, que para nosotros significa, para mí personalmente significa mucho. Y bueno, le doy la palabra al doctor Miguel González Sandía, si todavía está, para ver si nos quiere despedir. Sí, por supuesto, ha sido un placer haber compartido este homenaje tan justo, haber pensado sobre derecho en este homenaje, que creo que es el mejor tributo que se le puede hacer a un académico, a un docente, a un jurista. El homenajearlo con disertaciones, con exposiciones, con pensamientos, pensando el derecho. Agradecerles a todos los que nos han acompañado, las felicitaciones, por supuesto, a nuestro homenajeado, y como bien decía la doctora Bassett, quizás el mérito de los que han estado aquí es doble por el desgaste, por el fragor de lo que fue este año, por esta experiencia totalmente anómala que estamos viviendo, que hemos vivido con mayor intensidad, pero bien ha valido la pena este hermoso y merecido homenaje. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y que tengan felices fiestas y un muy buen fin de año y que esto se termine de una vez. Ojalá. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Celia. Hasta luego. Chao, Federico. Gracias. Hasta luego, Fede. Chao, Luchito.